Bienvenidos hermanos al culto de Escuela Dominical Virtual del 15 de septiembre de 2024. Nos alegra que estén con nosotros. A continuación tendremos la enseñanza bíblica con el pastor Marvin Blanco. Buenos días mis hermanos, qué bendición poder estar en esta mañana. Como ya ustedes saben, hoy estamos con todos los desfiles del 15 de septiembre, agradecidos con Dios por estas fechas tan especiales, y hoy quiero compartir con ustedes en el tiempo de clase un tema que espero que sea de mucha bendición. Vamos a estar trabajando en Proverbios capítulo 16 y el título de esta clase es Jehová pesa el camino del hombre. Entonces vamos a ir analizando, vamos a ir trabajando con este tema. Quiero decirles primero, mis hermanos, que el libro de Proverbios está en el segmento que conocemos como los libros poéticos. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y Proverbios es uno de estos. Su mayor escritor no es el único escritor no es Salomón, pero sí es el que mayormente escribe, gracias a la sabiduría que Dios le dio a él, que lo vemos allá en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor dice: y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces esa es la promesa que Dios le da a Salomón, de que él iba a hacer por todo este tiempo, no solamente antes de él, sino después de él. No va a haber alguien más sabio en el reino que Salomón. Entendiendo que este escrito viene de parte del rey más sabio y que fue inspirado por el Espíritu de Dios, vamos a ver apenas 11 versículos para ver qué bonita enseñanza podemos encontrar allí. En estos proverbios nos dará una serie de consejos para que entendamos que Dios está atento al camino del hombre y que espera nuestra sumisión a Él para poder caminar correctamente. Iniciamos entonces con Proverbios capítulo 16. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Empezamos aquí con una serie de proverbios, con una serie de enseñanzas, y lo primero que nos dice es que del hombre son las disposiciones. O sea, el hombre tiende a disponer en cuanto a su vida, en cuanto a su tiempo, en cuanto a su dinero, en cuanto a muchas cosas. Es normal que decidamos las cosas por nosotros mismos. De hecho, nos han enseñado, nos han diseñado para que esto sea así. Esto no es malo. Realmente siempre que estemos bien dirigidos, pues entonces vamos a poder tomar decisiones sabias y vamos a poder hacer las cosas bien. Es por esto que necesitamos esa dirección de parte de Dios. Dios es el único que puede dirigirnos correctamente para tomar las mejores decisiones, las mejores disposiciones. En este mundo, las decisiones que se toman sin el consentimiento de Dios son muchas. Y si nosotros somos conscientes, mis hermanos, mis hermanas, podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones tomamos decisiones que no han sido dirigidas por Dios. Que Dios no hemos solicitado a Dios que nos oriente en una posición o en otra posición.
A diario el mundo busca avanzar, pero bajo su propio entendimiento. No busca realmente a Dios para tomarle en cuenta, para hacer la voluntad de Dios. El sistema de este mundo va buscando alejarse más y más de Dios, y creo que esto en los últimos tiempos ha sido más que evidente, cómo este mundo cada día, a través de sus decisiones, a través de sus planteamientos, a través, como decía el profeta Isaías, a lo que el mundo llama bueno, la palabra de Dios le llama malo. Y lo que el mundo le llama malo, la palabra de Dios le llama bueno. Y decía el profeta Isaías: ay de a los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bueno, nuestro mundo está precisamente evidenciando este ay que encontramos en Isaías. Pero sigue diciendo nuestro versículo: del hombre son las disposiciones, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Significa que el resultado final de nuestras disposiciones está en las manos de Dios. Ahora, si esto es así, entonces ¿para qué decidir? ¿Para qué yo voy a decidir una cosa o decidir otra si al final, la disposición final, la respuesta viene de Dios únicamente? Al hacer la voluntad de Dios debe haber confianza entre nuestros esfuerzos y el control de Dios. La forma de poder decidir y estar de acuerdo con la respuesta que Dios va a dar o con el camino que Dios va a guiar es precisamente, la clave de esto es buscar la dirección de Dios antes de hacer las cosas. Es por esto que la clave está en el porcentaje de la dirección de Dios que yo tengo en mi vida. Si al final Dios va a decidir y va a hacer su voluntad, pues entonces yo tengo que vivir buscando su voluntad. Hace muchos años escribí esta frase: si Dios sabe cuál es mi futuro, pues lo mejor es que Él maneje mi presente. Que hoy Él me esté dirigiendo, que hoy Él me esté llevando para poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a su voluntad. Es un asunto de obediencia, pero también es un asunto de dirección. Y como yo les he dicho, mis hermanos y hermanas, qué difícil que es dirigir a alguien que no quiere ser dirigido. Qué complicado es tratar de darle orientación a alguien que no quiere ser orientado. Nosotros tenemos que buscar la dirección en Dios para tomar las disposiciones correctas, pero siempre buscando la voluntad de Dios a través de la obediencia, a través de buscar precisamente esto. Si Él quiere que usemos nuestras mentes, que busquemos el consejo de los demás y que tomemos las decisiones siempre buscando la dirección de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, los resultados siempre van a estar en sus manos. A medida que vivamos para Él, debemos de pedirle dirección, pero cuando tomamos la decisión de actuar, no olvidemos que resultará lo que Dios cree que es lo mejor para sus hijos, lo que Él considera que nos va a dar lo mejor. Es en este momento que resulta invaluable la fe, entender que lo que estoy viviendo, que lo que estoy pasando, aunque no era lo que yo quería o aunque no era lo que yo pretendía, pero sí es la voluntad de Dios. Y a partir de ahí mi fe, confiando en que Él sabe dar lo mejor a sus hijos, entendiendo que Él ve todo el panorama, no solamente lo que yo estoy viendo, Él ve todo el panorama de mi vida y Él sabe por qué esto o aquello es lo mejor para cada uno de nosotros. Solo la gracia renovadora de Dios prepara el corazón para esto. Solo la gracia de Dios nos puede preparar. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Repito,
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto nos enseña que no somos suficientes para nosotros mismos, para pensar o decir algo que sea sabio o bueno delante de Dios. Realmente somos inútiles delante de Dios. Realmente no tenemos el conocimiento como para decirle: Señor, tú estás equivocado, yo creo que las cosas tienen que ser de esta manera, o yo en mi inteligencia sé que lo mejor es esto, aunque tú creas que es esto otro. No podemos caer en eso, porque los pasos del hombre tienen que ser dirigidos por nuestro Dios. Sigue diciendo en el versículo 2 de Proverbios capítulo 16: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y aquí tenemos una gran enseñanza también. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. La gente no piensa que se va a equivocar. La gente puede buscar explicaciones racionales para todo si no tienen normas para juzgar el bien o para juzgar el mal. Todo lo que hacen, dicen que se hizo bien, o todo por donde se camina se dice que se está caminando bien, pero realmente no es así. Por eso es que para el hombre todos los caminos son limpios, todos los caminos son buenos. Si usted pregunta a alguien, le dice: no, yo estoy tomando las mejores decisiones en mi vida. Sí, probablemente anteriormente me equivoqué, pero ahora estoy caminando por el lugar seguro, por el camino correcto. La gente puede buscar, explicar y decir: yo estoy correcto por esto y por esto, porque simplemente no tienen una norma. Y entonces, como decían hace muchos años, el que no sabe para dónde va, ya llegó, ya está. Entonces, mis hermanos, muchas veces la gente está caminando y está llevando su vida por rumbos equivocados. Sin embargo, dentro de sí mismo, dentro de ellos, piensan y sienten que están haciendo las cosas bien. Siempre podemos probar que tenemos razón dependiendo de a quién le pregunte. Antes de poner en marcha cualquier decisión, deberíamos de hacernos unas simples preguntas. Pregunta 1. ¿Está en armonía con la voluntad de Dios lo que voy a hacer? ¿Realmente entiendo que lo que estoy haciendo o lo que voy a proyectar está en la voluntad de Dios hacerlo? Segunda pregunta. ¿Dará resultado bajo el escenario racional? ¿Realmente es racional lo que yo estoy pensando? ¿Está bien lo que yo estoy pensando? ¿Es lógico? ¿Cae dentro de la lógica lo que estoy pensando hacer? Y por último, ¿agrada a Dios mi actitud? ¿Será que lo estoy haciendo en sumisión a su palabra? ¿O será que lo quiero hacer porque es algo que yo quiero, porque yo pretendo, porque yo siento que lo puedo hacer? Todo este tipo de preguntas, esas 3 preguntas nos pueden orientar a entender si realmente los caminos que yo estoy llevando son caminos correctos, aunque para mí sean caminos correctos, no necesariamente para mí Dios y para los planes de Dios pueda que sean los caminos correctos. Tenemos siempre que valorar precisamente esto. No olvidemos que Jehová pesa los espíritus. Allá mismo en Proverbios capítulo 21 versículo 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice prácticamente lo mismo. Todos los caminos del hombre son rectos según ellos. Todos están caminando correctamente, todos están buscando hacerlo mejor, todos están creyendo que van muy bien, pero dice: pero Jehová pesa los corazones. Jehová sabe lo que está dentro del corazón. Jehová sabe si tenemos o estamos manejando una segunda o una tercera agenda de acuerdo a lo que yo estoy pretendiendo hacer. La conciencia sola y sin la luz de la guía de Dios es como un ciego
guiando a otro ciego. Si yo pienso que yo estoy bien, estoy caminando bien, estoy haciendo bien las cosas, de acuerdo a mi conciencia, déjenme decirles que mi conciencia es ciega y no va a poder guiarme y no va a saber guiarme. ¿Cuántas personas han hecho cosas por muchos años y después pasan el resto de su vida arrepintiéndose de eso? Diciendo, yo no debí de haber hecho esto, yo no debí de haber hecho aquello. ¿Por qué? Porque no está buscando la guía de Dios, porque no está buscando la luz de la palabra de Dios para poder ser guiado correctamente. Es así como llegamos al tercer versículo: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar. Hay diferentes formas de fracasar al encomendar a Dios cualquier cosa que hagamos. ¿De qué estoy hablando? Algunos solo encomiendan su trabajo de una manera superficial. Encomiendan, Señor, yo te pido que tú me ayudes, que tú me orientes, que tú me guíes, pero solo 20 palabras. Porque al final yo voy a hacer lo que yo quiero, me muevo como yo quiero y hago lo que yo quiero. Entonces es un asunto superficial. Esto no funciona, esto me va a llevar al fracaso. Por eso dice, encomienda a Jehová tus obras. Pero no puede ser de una manera simplemente así como hablarlo nada más, pero al final yo voy a decidir. Entonces, mis hermanos, no se busca realmente su guía para hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de una manera ahí como para salir del paso. Otra forma, otros dicen que su proyecto es para Dios, pero en realidad es para ellos mismos. No, yo voy a hacer esto para Dios, pero al final es para buscar mi beneficio. No, yo voy a trabajar en esto para Dios, voy a estudiar esto para Dios, voy a hacer esto para Dios, voy a comprar esto para Dios, pero al final solo se está buscando el beneficio propio. Y esto tampoco nos lleva a encomendar realmente. Llevar dobles agendas delante de Dios no es buscar la dirección de Dios. El Señor, no olvidemos, pesa los corazones, pesa los espíritus, entiende lo que hay dentro de cualquier camino, de cualquier proyecto que nosotros estemos realizando. Pero otros también tienden a dar a Dios el control temporal de sus intereses, solo para quitárselo en el momento en que las cosas dejan de marchar de la manera que ellos esperaban. Dios, confío en tu guía. Y empieza Dios a guiar, pero como Dios va a este sector y yo quiero ir a este sector, ahí entonces dejo de encomendarle a Dios, dejo de guiarme por Dios, dejo de buscar la guía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, tú quieres ir al lado izquierdo, pero yo quiero ir a la derecha, así que dame otra vez el control de mi vida. De esta forma se fracasa. No es la forma. Encomienda a Jehová tus obras, no es haciéndolo de la boca para afuera, no es haciéndolo con intereses propios, no es haciéndolo de manera parcial. Así no funciona. Pero también otros tienden a dar el control de este tipo de maneras, y una decisión condicionada no va a tener un resultado deseado. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que Dios me guíe, me lleve, pero hasta donde yo quiero. Después tomo yo mis propias decisiones. También hay otros que encomiendan su tarea por completo a Dios, pero no ponen ningún esfuerzo de su parte. Dios, tú sabes que yo quiero hacer A, B o C. Así que dame tú, Señor, A, B y C cuando tú quieras. No. Así tampoco funcionan las cosas. Debemos de trabajar bajo la dirección de Dios. Debemos de luchar bajo la dirección de Dios. Debemos de esforzarnos bajo la dirección de Dios. Sin trabajo o esfuerzo en las tareas tampoco hay un buen resultado. Debemos mantener un balance en cuanto a todo esto. Confiar en Dios como si todo dependiera de Él, mientras que trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Dijo alguien en un libro y me gustó esta frase:
Confiar en Dios como si todo dependiera de Él, pero mientras tanto yo voy trabajando como si todo dependiera de mí. Pensemos en algo que estemos buscando alcanzar en estos mismos momentos. Algo que nos esté haciendo trabajar ahora mismo. Y preguntémonos, ¿ya lo encomendamos al Señor? ¿Ya hemos hablado con Él con respecto a esto? ¿Estamos esperando su respuesta o estamos esperando nuestro anhelo? ¿Estoy yo realmente confiando en que la respuesta que viene es de Él? ¿O estoy confiando en que voy a recibir lo que yo anhelo? ¿Seguiremos confiando en la dirección de Dios aun cuando la respuesta se oponga a nuestro deseo? Con todo y las explicaciones que le demos al Señor, si su respuesta es contraria a nuestro anhelo, ¿seguiremos confiando en Él a pesar de lo que estamos viviendo? Repito el versículo: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Serán afirmados por qué? Porque estás encomendando a Jehová todo. Y Él va a afirmar tus pensamientos, Él va a dirigir tus pensamientos, Él va a orientar tus pensamientos para que todo sea de acuerdo a su voluntad. Llegamos al versículo 4 que dice: todas las cosas han hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas han hecho Jehová, o ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. En la escritura hebrea, todo lo que existía, lo bueno, lo malo, lo limpio, lo feo, lo agradable o desagradable, todo era manifestado que era de parte de Dios. Absolutamente todo. Es claro que así es. Sin embargo, pero esto no significa que Él determine o designe a algunos para el mal o a algunos para el bien. No significa que algunos vienen a este mundo con una etiqueta de que van a ser condenados porque Dios así lo estableció o porque Dios así lo determinó. Este versículo no quiere decir que Dios creó porque así lo quiso a algunas personas impías, a algunas personas malas. Lo que está diciendo y destacando es que Dios utiliza incluso las actividades de los impíos para llevar a cabo sus buenos propósitos. Él utiliza precisamente la acción mala de un impío para entonces lograr su propósito. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Yo siempre pongo como ejemplo: piensen ustedes en un edificio grande, alto, ojalá, 15 pisos, un edificio grande. Ahora imagínese una caja en la cual usted pueda meter ese edificio. Imagínese la clase de tamaño de caja que usted necesitaría para meter totalmente ese edificio. Ahora piense en esa caja, los pensamientos de Dios, los anhelos de Dios, lo que Dios está haciendo. Y pensemos en una cajita de fósforos. Y esa cajita de fósforos es nuestra mente. Tratemos de meter esa caja grande donde cabe todo ese edificio en esa cajita de fósforos. Es imposible. Nuestra mente no puede entender la mente de Cristo. Nuestra mente no puede racionalizar a Dios. No podemos tratar de entender todo lo que abarca la voluntad de Dios y los planes de Dios y los proyectos de Dios. No podemos. Nosotros, mis hermanos, tenemos entonces que aceptar las cosas por fe en Él, el Todopoderoso, todo amoroso, perfectamente bueno. Él es así. Podemos creer que Él es la causa del mal. No podemos creer que Él es la causa del mal.
¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no conoció el mal. Por lo tanto, Él no puede tentar a nadie al mal. Nosotros tenemos que entender que en los planes de Dios, que en los proyectos de Dios, solo Él sabe hacia dónde van con respecto a todo lo que se vive en esta tierra. Podemos confiar en que no hay cabos sueltos en su sistema de juicio. Él sabrá juzgar absolutamente todo de la manera correcta. El mal es una condición temporal en el universo. ¿Por qué? Porque un día también Dios lo va a destruir. Mientras tanto, utiliza las intenciones malvadas para sus buenos propósitos. Si vamos un momentito a Génesis capítulo 50, versículo 20, encontramos el caso de José y sus hermanos. Y cómo José entiende todo lo que pasó en su vida. Y en el capítulo 50, versículo 20, habla a sus hermanos y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y le dice a sus hermanos: ustedes actuaron mal, ustedes hicieron mal, sin embargo Dios lo transformó para algo bueno, para un momento específico. Entonces, mis hermanos, a eso es a lo que se refiere cuando dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dice el versículo 5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La palabra abominación es igual a asqueroso o repugnante. A Dios se le hace asqueroso, se le hace repugnante. Esto es lo que siente Dios cuando ve en el corazón del hombre lo que sigue diciendo: la altivez. Ahora, altivez es sentirse grande, sentirse engreído, el que todo lo puede. Eso es la altivez. La altivez es la voz interna que murmura: mi manera de pensar es mejor que la de Dios. Mis caminos son mejores que los de Dios. Dios quiere ir a la izquierda, pero yo sé, porque yo soy altivo, porque yo soy grande, porque yo soy engreído, que el mejor camino es el de la derecha, y se va para la derecha. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que para Dios eso es una abominación. Le da asco el corazón que tiene altivez delante de Él. Esto es resistir al liderazgo de Dios. Esto es resistir y creerse que es capaz de vivir sin la ayuda de Dios, sin el consuelo de Dios, sin la dirección de Dios. Esa altivez les lleva precisamente a esto. Cuando estamos queriendo hacer algo a nuestra propia manera y menospreciando a otras personas, la altivez ya está en nosotros. Si nosotros creemos que somos los mejores, que tenemos los mejores pensamientos, que nuestros caminos son los mejores, que las otras personas van mal, que las otras personas por eso es que les ha ido tan mal, por esto, por aquello y por lo otro, entramos a juzgar, déjeme decirle que en ese momento ya la altivez nos ha tomado. Solo cuando eliminamos la altivez, Dios puede ayudarnos a hacer lo que Él quiere que usted y yo seamos en este mundo. Cuando dejamos la altivez, cuando quitamos el orgullo, cuando no nos creemos, en ese momento Dios puede empezar a trabajar en el corazón nuestro. El altivo
en lugar de dirección de Dios, recibe el castigo de Dios. Porque dice la palabra de Dios: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, y hace una advertencia: ciertamente no quedará impune. En lugar de recibir dirección, ¿no quieres dirección? Dice Dios: no importa, me das asco y ciertamente no va a quedar impune esto que estás haciendo. Llegamos al versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vea cómo viene la secuencia. Y ahora nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Es la fórmula para la falla anterior o la regla para enderezar el mal camino? No hay muchos caminos si deseamos esperar en Dios. O confiamos en Él o no confiamos en Él. No hay mucho que buscar. No hay mucho que analizar. Si realmente confiamos en Él, lo vamos a seguir. Vamos a doblegar nuestro corazón. Vamos a postrarnos delante de Él y le vamos a decir: Señor, confío que tú sabes dar lo mejor a tus hijos. O tenemos la altivez porque creemos que nuestro camino es mejor, porque creemos que yo tomo las mejores decisiones, porque pensamos que yo estoy haciendo las cosas muy bien. Solo una sólida relación con Dios nos puede hacer caminar correctamente y ser dirigidos realmente por Él. Por eso, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Y dice la verdad: el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el respeto que nosotros tenemos a Dios, vamos a apartarnos, vamos a quitarnos, vamos a desligarnos de todo lo malo. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Qué cosa más hermosa de versículo. Qué versículo más lindo. Queremos agradar a otras personas, o en ocasiones y en ocasiones casi cualquier cosa para ganar la aprobación de los demás. El mundo está ahorita viendo esto. Por eso las redes sociales. Y entonces, quien se pinta el pelo y pone su foto y qué les parece, cambio de look y todo esto, porque buscan la aprobación, buscan que le den muchos likes, que le den comentarios. A veces hay personas que están tan necesitados de estos que ponen una publicación y 10 minutos después ellos mismos comentan su publicación, esperando provocar que otros también lo hagan. ¿Por qué? Porque andan buscando precisamente esto. Sin embargo, Dios nos dice que es mejor depositar nuestra energía en tratar de agradarle a Él y no a los hombres. A las personas nunca le vamos a quedar bien. Nunca. Va a haber alguien que no te va a entender, va a existir alguien que va a malinterpretar tus caminos, va a existir alguien que se va a ofender por tus palabras, así que nunca vamos a poder quedarle bien a nadie. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables, ¿a quién? A Jehová. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. ¿Cuándo es que son agradables a Jehová? Cuando estamos haciendo su voluntad. Cuando quitamos la altivez de nuestro corazón. Cuando le damos realmente el voto de confianza a nuestro Dios para que Él dirija nuestros pasos. Y aunque nos esté llevando por situaciones que nosotros no queríamos, y aunque nos esté dando cosas que pensamos que no eran lo mejor, aún con todo y eso, seguimos confiando plenamente en Él y seguimos entendiendo que Él tiene el panorama completo
de todo lo que estamos viviendo. Entonces dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Nuestro esfuerzo pacificador por lo general nos hará más atractivos a quienes nos rodeen e incluso a nuestros enemigos. Pero aun si esto no sucediera, no hemos perdido absolutamente nada. Seguimos cumpliendo, buscando, planificando nuestra vida y buscando a Dios para que nos siga dirigiendo. Por eso es que este versículo es uno de mis versículos favoritos de la palabra del Señor. Pero seguimos en el versículo 8, vamos a llegar hasta el 11. En el versículo 8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. No hay mucho que explicar en este pasaje, pero es una gran verdad que en un tiempo de consumismo nos hace bien recordar. Mejor es lo poco en justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. A veces hasta da lástima escuchar de personas que tienen un buen trabajo, que tienen una buena posición, tienen buen caudo económico, y sin embargo por la ambición, por la avaricia, se van por caminos que no son los mejores, que no son correctos delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mejor es lo poco en justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y no es solamente aquí, si vamos un momentito a Proverbios capítulo 15, versículo 6, dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Si es mejor comerse un huevito, caldito de frijol, tranquilo, honestamente, que estar ahí con un banquete en la casa y la policía al otro lado de la puerta botándola para ser arrestado. Proverbios 15 también, versículos 16 y 17 nos dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tribulación. Versículo 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y sí, cuando no estamos siguiendo cumplidamente las ordenanzas de nuestro Dios, va a haber turbación, no vamos a estar en paz, vamos a tener enemigos, donde hay odio, donde hay mucha abundancia, pero hay también mucho conflicto. Por eso repite el versículo 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Lo mejor para el Hijo de Dios es vivir en paz, aunque haya escasez. En este mundo consumista cada vez más es más difícil esto. Pero como hijos de Dios sabemos que aquí tenemos de paz, que aquí estamos de paso y que en cualquier momento nos vamos a ir de este mundo. Filipenses capítulo 3 versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que estamos aquí de paso, vivamos tranquilamente, vivamos piadosamente. Es mejor tener poco, pero tener paz en el corazón, que tener muchas cosas y vivir en conflicto. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Recuerda, lo leímos en el versículo 3 de este mismo pasaje. Entonces el versículo 3 y el versículo 9 están ligados. Vuelvo a leer los dos juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En el versículo 9, cuando dice endereza,
Esto es establecer, afirmar, alistar, colocar, ordenar. Es Dios quien ordena nuestros pasos. Es Dios quien dirige nuestros pasos. Cuando estamos realmente siguiendo al Señor, cuando estamos realmente confiando en Dios, Él nos está guiando, Él va a enderezar nuestros pasos, Él va a llevarnos. Esto solo Dios lo puede hacer para sus hijos, ya que nuestra tendencia es a torcer todo lo que hacemos, incluso nuestros pasos. Si el corazón está bien dirigido, entonces Dios colocará nuestros pasos. Una vez escuché una frase que modifiqué y decía esta frase: el hombre inteligente sabe cuándo dar el siguiente paso. Y ahí terminaba la frase. ¡Qué bonito! El hombre inteligente sabe cuándo dar el siguiente paso. Y yo le agregué: pero el hombre sabio permite que Dios dirija su pie. Somos inteligentes si estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos inteligentes si estamos siendo dirigidos por Dios. Si Dios nos dice, dé el paso, permitamos también que Él dirija el pie para saber hacia dónde tiene que ir. Proverbios 16, ahora el verso 10 dice: oráculo hay en los labios del rey, el juicio no prevaricará su boca. Oráculo es igual a profecía o es igual a predicación, una determinación, una prevaricará o delinquirá. Entonces, oráculo es una predicación, es una profecía, y cuando dice prevaricar o prevaricará, está hablando de no delinquir, que no va a delinquir. Este verso indica inicia una serie de proverbios del versículo 10 al versículo 15, que no vamos a estudiar en este momento, pero usted lo puede leer en su casa del versículo 10 al versículo 15. Usted puede leer este segmento que tiene que ver con las decisiones del rey, con los designios de cada rey terrenal. En la antigüedad se creía que el rey, cuando pronunciaba una sentencia, estaba manifestando la justicia divina y por lo tanto emitía una especie de profecía. Lo vemos un momentito allá en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 17. 2 de Samuel 14, 17 dice la palabra del Señor: tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces estaba esta creencia de que el rey, cuando emitía un juicio, cuando emitía alguna sentencia, entonces estaba siendo dirigido por Dios. Entonces, mis hermanos, o era misma palabra de Dios. Entonces dice el versículo: oráculo, predicación o profecía hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca, o sea, no va a cometer algún delito. Como vemos en el contexto, se está refiriendo a aquel que está buscando agradar a Dios. Es claro que el contexto es lo que hemos venido leyendo desde el versículo 1. Es el rey que está siendo dirigido, es el rey que no tiene altivez en su corazón, es el rey que no está buscando hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese rey va a ser bien dirigido y no va a cometer ningún delito. Que los reyes y jueces de la tierra sean justos y gobiernen en el temor de Dios, eso sería lo más hermoso que podría haber en esta tierra. Por supuesto que si ahora algún gobernante siguiera cumplidamente la palabra de Dios para hacerlo, para gobernar, sería una verdadera bendición para su pueblo y una verdadera bendición para los que están a su alrededor. Llegamos al versículo 11. Peso y balanza justa son de Jehová.
obra suya son todas las pesas de la bolsa. Ya sea que vendamos o que compramos, que produzcamos un artículo o que ofrezcamos un servicio, sabemos que lo que es justo o no es justo. Nosotros tenemos que aprender a dar un buen resultado en todo lo que hacemos. A veces nos sentimos presionados a ser injustos para avanzar o para sacar más provecho de alguna situación. Pero si queremos obedecer a Dios, no hay términos medios. Dios demanda honestidad en cada transacción comercial. No hay excusa para ser injustos en lo que hacemos. La honradez y la justicia no siempre son fáciles, pero es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y por eso este versículo dice: peso y balanza justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Entonces, mis hermanos, termino con este llamado de cómo estamos trabajando nosotros en este mundo. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Si nosotros damos un servicio, ¿cómo lo estamos dando? ¿De una manera correcta? ¿De una manera sabia? ¿De una manera dirigida por Dios? ¿O simplemente por salir del paso? ¿O simplemente por ganarme un salario? Depende de cada uno de nosotros. Como conclusión, mis hermanos y hermanas, pues bueno, es mucho más de lo que podemos hablar con respecto a esto. Podríamos mucho más hablar de todo eso. Pero podemos revisar mucho nuestras vidas y valorar qué estamos haciendo bien y qué debemos de mejorar en estos apenas 11 versículos. Y como estamos en el mes de la Biblia, les voy a dar un pequeño dato. Es impresionante lo que podemos aprender en tan solo 11 versículos. 11 versículos de 31.187 versos que tiene la Biblia, de 1.118 capítulos y de 66 libros. 11 versículos y vean todo lo que hemos sacado. ¿Te gustaría aprender más de la palabra del Señor? ¿Te gustaría conocer más de la palabra del Señor? Te invitamos a conocerla con nosotros, precisamente acá en la primera iglesia bautista de Cartago. No estudiamos ningún otro libro, no predicamos o aconsejamos con ningún otro libro, solamente con la palabra de Dios. Y si 11 versículos nos ha dado tanta enseñanza, imagínense si estudiáramos los 31.187 versos que tiene la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros vivamos piadosamente delante de Él y ser de buen testimonio para los demás. Y su palabra es lo que quiere que alcancemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos consejos sabios, hermosos, prudentes, para mejorar nuestra relación contigo y para tener una mejor relación con los demás. Bendice cada persona que está escuchando, Señor, este video, que está escuchando esta enseñanza. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a buscar siempre la orientación tuya para poder vivir en este mundo sabia y prudentemente delante de ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Presento ante ti, hoy mi Señor, para
junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Porque me amas, me amas. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita
Saludos hermanos, estos son los anuncios para el mes de septiembre. Cultos presenciales. Domingos a las 9:30 a.m. Escuela dominical. Clases para niños, jóvenes y adultos. Martes a las 6:30 p.m. Estudio bíblico con el tema Los Reyes de Judá. Miércoles a las 9 a.m. Culto de ayuno, oración y estudio de la palabra con el tema Muerte como autopista a la unidad. El Ministerio de Mujeres tendrá su reunión el sábado 28 de septiembre a las 2 p.m. El Ministerio de Jóvenes se estará reuniendo los sábados 14 y 28 de septiembre a las 2 p.m. El sábado 21 de septiembre a las 5 p.m. tendrá lugar la reunión de concilio de líderes. El domingo 22 de septiembre tendremos la Feria del Maíz. Habrá deliciosas comidas, juegos tradicionales y más. Cultos virtuales. Domingos a las 10 a.m. Enseñanza bíblica en vivo, transmitida por Facebook Live. Miércoles a las 6 p.m. Culto familiar por la plataforma de Zoom, con el tema El progreso del peregrino. Los diezmos y ofrendas puede depositarlos a las cuentas del Banco Nacional y la MUCAP, que aparecen en pantalla. También puede realizar la transferencia por Simpe Móvil. La ofrenda misionera la puede depositar a la cuenta en dólares de la Asociación Primera Iglesia Bautista de Cartago. También se recogerá en efectivo la primera semana de cada mes. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Bendiciones hermanos, bueno, continuamos precisamente en este día especial de independencia, 202 años de vida independiente, dando siempre gracias al Señor por estos tiempos tan hermosos que como país podemos celebrar, y también gracias a Dios por nuestros niños, los jóvenes que estuvieron participando, que han estado participando, o incluso dependiendo de la hora que usted vea este video, puede que estén todavía participando en los desfiles, y damos gracias a Dios por esto. Nuestro texto hoy nos lleva a Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 24. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 24. Voy a permitirme leer para ustedes Génesis 2, del 15 al 24. Dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y lo puso y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por este tiempo que nos permite de poder abrir tu palabra, de poder analizar en ella este pasaje. Agradecidos contigo por la vida independiente que tú has permitido a nuestra nación y a algunas otras naciones centroamericanas en esta fecha, que celebran también, oh Señor, su independencia. Pero sobre todo, gracias porque tú nos das absolutamente todo y debemos de entender que debemos de depender única y exclusivamente de ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 22, versículo 4, dice la palabra del Señor: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. No es que me he confundido de bosquejo, pero hoy vamos a ver sobre depender de Dios. Si bien es cierto, en Costa Rica como país celebramos la independencia ese 15 de septiembre, pero me he puesto también a pensar que la dependencia no es del todo mala, e incluso que como hijos de Dios debemos de buscar no la independencia, sino la dependencia hacia nuestro Dios. Si bien es cierto, depender es estar bajo dependencia de alguien o bajo subordinación de alguien. Si bien es cierto, Costa Rica se independizó, empezó a tener que generar todo, sus leyes, su constitución, su forma de trabajo, su forma de vivir, y entonces se formó entonces de ahí cómo somos los ticos, cómo vivimos los ticos, qué creemos los ticos, cuáles son nuestras leyes, porque ahora dependemos de nosotros mismos. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos de buscar lo contrario. Debemos de buscar depender de Dios. Y con este pequeño pasaje, quiero que veamos cómo el hombre siempre ha sido dependiente de Dios para muchas cosas. Necesita de ropa para vestirse, necesita de comida para alimentación, necesita de aire para vivir, necesita de un descanso para seguir adelante. Y todo esto precisamente Dios se lo da al hombre. Claramente sabemos que Dios no depende de nadie ni de nada, pero por lo contrario es quien nos sustenta y nos ayuda a cada uno de nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El hombre fue creado para depender de Dios. Cuando leemos Génesis 2, leemos las palabras que plantó, que hizo, que tomó, dando a entender que fue Dios el que hizo todo y no el hombre. El hombre simplemente depende de Dios. Y vamos a ver primero la evidencia de la dependencia del hombre. 6 cosas en las cuales dependió Adán de Dios. Y vamos a empezar allá en Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dependió de Jehová para poder ser una persona corporal y tener vida. El hombre no se creó solo, el hombre no se inventó solo,
El hombre dependía o depende de Dios para su formación. La Biblia no habla que el hombre se creó por casualidad o a sí mismo. Tampoco la Biblia nos habla que Dios creó primero un mono y luego este fue evolucionando hasta llegar a ser hombre. No, la Biblia declara que fue Dios el que nos hizo, el que nos creó. Tal y como somos ahora, es Dios quien nos hizo. Por eso el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, el hombre depende de Dios para su formación, para poder ser, para poder vivir. Es Dios quien lo da a través, dice, entonces Jehová Dios formó. Fue Dios quien formó al hombre del polvo de la tierra y sopló y le dio aliento de vida. También el hombre dependemos de Dios para estar seguros, para tener un lugar seguro. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Mis hermanos, el hombre dependió de Dios para que Él le proveyera un lugar seguro, un lugar donde estar. Fue Dios el que plantó el huerto del Edén y fue Dios quien trajo al hombre para allá. Nosotros vivimos en este mundo y tenemos todo lo que necesitamos, mis hermanos. Nosotros como seres humanos tenemos aire, tenemos noche, tenemos día, tenemos agua, tenemos la tierra para producirlo, tenemos las nubes, tenemos el sol, tenemos las estrellas, todo. Dios nos ha dado el lugar para nosotros vivir. Dios nos ha dado un lugar perfecto. Los científicos están completamente de acuerdo que si el mundo estuviera, el globo terráqueo estuviera cerca, un poco más cerca del sol, simplemente no podría haber vida por la cantidad de calor que hubiera. Y si estuviéramos un poquito más lejos, tampoco por el frío. Dios nos puso en el lugar correcto. De Jehová es esta tierra, de Jehová es, y Él nos puso precisamente aquí. El huerto era un lugar que Dios le estableció al hombre para que habitara allí y en él se pudiera encontrar con Dios. Un lugar donde pudieran tener la posibilidad de estar juntos y poder estar allí en armonía. Entonces el hombre también dependió de Dios para un lugar seguro. Pero como si esto fuera poco, también dependemos de Dios para el sustento. Dice Génesis capítulo 2, ahora el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dios nos dio el alimento. El hombre dependió de Jehová para tener comida, para poder alimentarse, para poder tener sustento. Fue Dios el que hizo nacer de la tierra todo árbol, dice, delicioso para comer. De todo el fruto que nosotros en Costa Rica tenemos la gran bendición de todavía tener lugares agrícolas bastante hermosos, donde la tierra produce y nosotros podemos comprar y podemos comer y podemos vivir de esto porque Dios así lo diseñó. Esto porque sabía que el hombre lo necesitaría para poder subsistir y es lo que Él hizo. Pero también dependemos de Dios para laborar eficientemente. Dice el versículo 15, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio trabajo a Adán. Dios le dio algo que hacer a Adán. Y aquí hay un llamado de atención, hermanos, clarísimos
a nuestras generaciones. Ahora, lamentablemente, por muchos factores, los jóvenes, los muchachos terminan sus estudios y no logran conseguir trabajo, no logran salir al ambiente laboral, pero también muchos padres allí los tienen hasta las 11 de la mañana durmiendo, hasta mediodía durmiendo, saliendo a almorzar a las 2 de la tarde, pasando toda la noche pegados en el teléfono, y por eso es que en muchas ocasiones vienen a las iglesias a dormir a la banca, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Pero muchas veces los padres de familia no tenemos en consideración esto. El ser humano está hecho para laborar, para ser productivo, para que podamos hacer cosas. Muchas veces en los hogares están los muchachos y están las muchachas sin hacer mayor cosa. Y tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Dios dependió de Jehová para buscar un trabajo, para ponerlo a hacer algo, para que se dedicara a algo. Dios no creó vagos, sino le dio responsabilidades a Adán. Esa responsabilidad fue labrar la tierra, fue cuidar el huerto, fue estar en esto, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, los seres humanos se hacen vagabundos. ¿Por qué razón? Porque nadie los ha puesto a trabajar, nadie les ha dado qué hacer. Hace muchos años, según me cuentan, en nuestro país estaba la ley en contra de la vagancia. Y cuando veían a alguien en la calle que no estaba haciendo mayor cosa, lo llamaban: ¿y usted en qué anda? ¿Qué está haciendo? Y tenían que tener allí dentro de sus papeles la orden patronal, que daba a entender que era una persona trabajadora. Y si no tenía su orden patronal, a la cárcel por unas horas. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender: el ser humano está hecho para que trabaje, para que produzca, para que labore. La vagancia no lleva a nada. Estar metidos en los celulares, estar metidos en las computadoras, durmiendo ahí hasta las 10, 11 de la mañana, eso no lleva a nada. Y cuando les toque tener que salir a trabajar, cuando les toque tener que levantarse a las 4 de la mañana para ir a agarrar el bus, para viajar grandes distancias, para trabajar por 6, por 7, por 8, por 9 horas, regresar tarde a la casa y dormir un poquito porque al día siguiente ya hay que volverlo a hacer, no van a aguantar, van a estar dejando los trabajos botados, porque dicen: no, hombre, ¿esto cómo? Yo no he estado acostumbrado a esto. Entonces, mis hermanos, el ser humano dependió también de Dios para trabajar, para laborar eficientemente, para ser eficientes, para ser productivos. También Dios le dio. También en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre dependió de Jehová para saber qué era lo que agradaba a Dios y qué era lo que no le agradaba a Dios. Incluso en eso, el hombre dependió de Dios. Dependemos de Él para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mis hermanos, y como lo he dicho, nuestra sociedad en estos momentos quiere quitar a Dios del panorama, quiere quitar a Dios del escenario. Y si quitamos a Dios del escenario, y si quitamos su palabra del escenario, y si quitamos sus leyes del escenario, entonces ¿quién va a decir qué es bueno y qué es malo? ¿Quién va a decir que es malo mentir? ¿Quién va a decir que es malo robar? ¿Quién va a decir que es malo adulterar? Si quitamos a Dios, vivimos en una anarquía, todo dependiendo de la conciencia de cada quien. ¿Es bueno esto o es malo aquello? Incluso para esto dependemos de Dios, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo en esta vida.
Dios no creó al hombre para que él hiciera lo que quisiera o inventara sus propias leyes o dijera qué es lo que le gusta o no le gusta. Fue Dios el que le dio mandamientos para que él sabiamente pudiera trabajar y pudiera hacer las cosas bien delante de Dios. Pero también dependemos de Dios para nuestras relaciones socioafectivas, para que éstas sean las correctas. Y por eso, a partir del versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Aquí entonces viene lo que son las relaciones afectivas, el hecho de no estar solo, el hecho de entender que vivimos en una comunidad, el hecho de entender que yo no soy el centro del universo. ¿Por qué? Porque empezaron aquí a verse las relaciones. Dependió de Jehová para que él le buscara una ayuda idónea. El hombre no fue y buscó su propia ayuda idónea como él quiso, sino que fue Dios el que la hizo y la trajo al hombre. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que dependemos de Dios para todo. La independencia del país es hermosa, pero también lo es la dependencia de cada uno de nosotros hacia Dios. Este es un principio para los hijos de Dios. No debe esperar en Dios y ser fiel a Él para que Él sea quien traiga. Nosotros debemos de saber, mis hermanos, que debemos de confiar en Dios, orar a Dios, esperar en Dios, buscar en Dios para esa persona que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos vivir en comunidad, para que nosotros podamos crecer. Veamos que mientras Adán estaba haciendo la voluntad de Dios, Dios estaba mirando la necesidad de ayuda y de compañía mientras él estaba trabajando, mientras él estaba haciendo lo que Dios le había pedido. A Adán y a Eva no le faltaba nada, lo tenían absolutamente todo. Cuando leemos en Génesis 2, cuando estamos allí leyendo en Génesis 2, no encontramos palabras como tristeza, no encontramos palabras como preocupación, no había preocupación, no encontramos palabras como enfermedad, no encontramos palabras como estrés. Esto porque ellos vivían en constante gozo y en constante armonía con Dios. Cuando uno depende de alguien, no se preocupa de nada si ese alguien le está dando todo lo que realmente requiere y necesita. Entonces ellos vivían en un ambiente muy hermoso de paz, de armonía, de relación con Dios. Sin embargo, la evidencia de que el hombre no quiso depender más de Dios también la encontramos allá mismo en Génesis. Y vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Aquí encontramos un cambio de este plan perfecto que Dios tenía para el hombre. Hasta Génesis capítulo 2 todo estaba bien, pero ellos decidieron ahora ser independientes. Decidieron empezar a tomar sus propias decisiones. Ellos querían ser como Dios. Fue lo que Satanás a través de esa serpiente les había dicho. Van a ser como Dios. Y yo me pregunto, antes de esa explicación que les dio Satanás a través de la serpiente, ¿qué necesitaban? ¿Qué no tenían? ¿Qué les faltaba? Pero quisieron ser como Dios. Como el hombre fue creado para depender de Dios, al buscar su independencia, quedaron en una condición de indefensión, sin saber qué hacer. Veamos las consecuencias de esta decisión. Dice Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer tendría sus hijos con dolor. En Génesis 2 leemos que era Dios el que hacía todo, pero ahora en el capítulo 3 leemos que es el hombre el que hará y que tendrá. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19, leemos lo siguiente en cuanto al hombre. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre conseguiría el alimento ahora con esfuerzo, con dolor, con trabajo. Ahora el hombre tenía que esforzarse a lo máximo. Por eso es con el sudor de tu frente vas a tener que producir con esfuerzo, con dolor, con una dedicación fuerte. En el huerto Adán tenía todo, ahora le tocaría trabajar más duro para conseguir el alimento. Ahí en Génesis capítulo 3, en el verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios sabía que el hombre no sería capaz de seguir con su independencia, y mostró la solución a ese problema en ese mismo momento. Después leemos en la Biblia que vinieron una ruptura de su relación con Dios. Encontramos ya en la Biblia guerras, encontramos pestes, encontramos enfermedades. El hombre ha tratado de buscar la solución a cada uno de sus problemas y no las ha encontrado y nunca las va a encontrar si no las busca en Dios. Como tercer punto, la evidencia de que Dios sabe que el hombre necesita volver a depender de Dios. Necesita volver a hacerlo. Solo Dios es la solución para estos problemas. Por eso es que en Romanos encontramos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero Dios cumplió esta profecía y dio solución a los problemas
a los problemas en Cristo. Cristo vino precisamente a restaurar todo. Cristo vino a acomodar nuevamente para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos volver a depender por completo de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios dejó al hombre hacer lo que quería para que se diera cuenta que estaba precisamente mal. Dios quería que dependamos de Él porque Él nos ama, porque Él quiere que estemos bien. Dios es respetuoso de nuestro libre albedrío. Dios te invita, no te obliga. Dios te invita a depender de Él. Pero si tú quieres vivir una vida independiente de Dios, entonces tú vas a tener que obtener todo según tus fuerzas, pero nunca vas a poder obtener la bendición de Dios, la compañía de Dios, la salvación que Dios ofrece. Frases de hombres que han entendido la necesidad de volver a Dios son como esta: Señor, fuimos creados para ti, solo hallamos descanso en ti, dijo Jerónimo. El hombre tiene un hueco en su corazón que tiene la forma de Dios. Son frases que nos llevan a entender, a reflexionar que necesitamos venir y depender completamente de nuestro Dios. Como cuarto, evidencias de que el hombre necesita depender de Dios, encontramos Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios es el todo del hombre. Sin Él estamos muertos. No podemos andar bien y estar sin Él al mismo tiempo. O andamos mal sin Cristo, o andamos bien con Cristo. Depende de cada uno de nosotros. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? Ni tu corazón ni el mío es bueno. Ni tu corazón ni el mío es correcto delante de Dios. Tenemos un corazón engañoso que nos engaña, que nos hace pensar que estamos bien y estamos mal, que nos hace pensar que nosotros podemos solos sin Dios, pero realmente estamos mal sin Dios. Sabemos, somos débiles e incapaces de hacer las cosas bien. Nadie puede confiarse ni en su propio corazón, en sus deseos, en sus instintos o pensamientos. Todos están siendo influenciados por un corazón engañoso. Como quinto tema, evidencias de que Dios quiere volver a las buenas relaciones iniciales de la historia humana y dependamos nuevamente de nuestro Dios. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Él y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es corporal y todo lo que es incorporal debemos de ser guardados
por nuestro Dios. Dios quiere que dependamos completamente de Él. Él quiere cubrir todos los aspectos de nuestra vida. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 dice: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios quiere que descansemos en Él, que le busquemos a Él, que dependamos de Él. Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dios quiere que nos parezcamos a Él, que seamos como Él, es lo que Él quiere. Como sexto punto de este bosquejo: evidencias que dan pautas para lograr depender absolutamente de Dios nuevamente. Primera evidencia: creer que nuestra dependencia es restaurada. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Colosenses capítulo 1 versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Depender de todo corazón, ya que depender es una actitud de un corazón humilde. Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Debemos rendirnos completamente a Él, entregar nuestras cargas y dificultades para que Él se haga cargo de cada una de ellas. El Salmo 118:7 dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Depender es un pacto de amor para obedecerlos. Si dependemos de Él, solo necesitamos confiar en su voz y su guía. Podemos confiar plenamente en Él para poner nuestro camino en un camino seguro, para que nuestro pie pueda andar en un camino seguro. El Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que los ha congregado en la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitada. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Salmo 107, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dios quiere que seamos dependientes de Él y que solo a Él dediquemos nuestra vida. Este es un tiempo hermoso para revisar nuestra relación con Él. Busquemos la dependencia correcta, y esta es depender de Dios. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo Jesús?
¿Ya estás dependiendo totalmente de Dios? Él es el único que puede sustentarte. Él es el único que lo puede hacer. Vamos a orar. Y yo te digo, si tú quieres depender de Dios, si tú no le has entregado tu vida, comunícate con nosotros. Aquí en este Facebook está la dirección, están los teléfonos, está la forma que podemos comunicarnos. Está también la dirección del templo. Si no tienes un lugar donde congregarte de sana doctrina, podemos también juntos conocer más de Cristo a través de su palabra y a través de la comunión con su iglesia. Que este año de independencia sea también el año que empezamos a depender totalmente de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por estos 202 años de vida independiente en Costa Rica, pero también te damos gracias porque podemos entender el principio a través de entender que dependemos totalmente de ti. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, ayúdanos a reflejarte, ayúdanos a vivir completamente como tú quieres que vivamos. Danos la posibilidad, Señor, de honrarte y glorificarte a ti, y que aprovechemos estas oportunidades de acercarnos a ti para vivir una vida completamente dependiente de ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Así concluimos este culto virtual. Muchas bendiciones a todos y que tengan un buen día.